Hemos empezado una serie que se llama Nadie sabe quién son, pero todos saben lo que hicieron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de quién hablamos la primera? De Simón Pedro. Simón Pedro. El veterano. Menos mal que no está el hermano. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar de otro personaje que todos saben lo que hicieron, aunque pasa despercibida, pero nadie se olvida lo que hicieron. No sabemos quién son, pero sabemos lo que hicieron. Y esas cosas son grandiosas. Hermanos, para mí por lo menos siempre fueron grandiosas las cosas más chicas, las cosas simples. El buen día más importante para mí que tú me invites a almorzar. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Reyes capítulo 5. 2 Reyes capítulo 5. Una historia muy famosa del general Naamán. Y estoy seguro que todos conocen a Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y extremo, pero era leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él le dijo: rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues y él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y la historia sigue, y sabemos lo que pasó, que Naamán fue. Eliseo, el profeta, lo recibió desde dentro, se fue enojado, pero después obedeció y se bañó 7 veces en el río Jordán, salió plenamente sanado como un niño nacido de nuevo. Entonces, amados, nuestro objetivo con estos estudios inductivos es llamar la atención sobre esos personajes olvidados de las Escrituras, que pasan despercibidos, porque siempre nos llama la atención, ¿quién? Las cosas grandes, las fugaces. Y no percibimos las cosas pequeñas, quizás consideradas insignificantes, pero son más grandiosas que las grandiosidades que esconden en ser despercibidas, notadas y predicadas, sacando de ellas grandes lecciones para nuestras vidas. Nos llama la atención. Sansón, si yo digo Sansón, salgo en la calle y digo: ¿quién conoce a Sansón? ¡Wow! Todo el mundo conoce a Sansón. ¿Quién conoce a Noé? Todo el mundo conoce a Noé. Entonces, hermanos, prestamos atención a las cosas pequeñas. Es un consejo, prestamos atención a las cosas pequeñas que quizás parecen insignificantes, pero tienen grandes importancia. Jesús hizo énfasis en las cosas pequeñas. Un vaso de agua no será olvidado a uno de los míos. La viuda de los 2 moneditas. El que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Las cosas insignificantes, hermano, tienen gran valor. Para Jesús llamó para sí un niño chiquitito. Eran 3 panes y 2 peces y alimentó 10,000 personas más o menos Jesús.
Hermano, las cosas insignificantes a veces en nuestras mentes son grandiosas, pero no en la mente de Dios. Y creo que viceversa, que a veces las cosas grandes a nuestros ojos para Dios son insignificantes. Bien como dice la Biblia, lo que para los hombres es elevado, para Dios muchas veces es abominable, no tiene significado. Las únicas cosas pequeñas, lamentablemente, como humanos, que nos llaman la atención, ¿cuáles son? La paja pequeña en el ojo de mi hermano y mi hermana. Esas cosas sí nos llaman la atención. Lamentablemente. Son las únicas cosas pequeñas que a nosotros nos llaman la atención. Pero bueno, voy a adelantar para no demorar mucho, porque no es mi estilo demorar. Entonces esta hermano narra la cura de ese gran general sirio, Naamán. Cuenta la gran historia del profeta Eliseo, muestra el gran poder de Dios manifiesto, que trabaja de una forma inimaginable a nuestra mente. Bañate en el Jordán para ser sano de la lepra. Pero habla también de esa muchacha inolvidada, no sabemos ni su nombre, ni su color, ni nada de ella, que pasa en el olvido, pero que nos deja grandes y preciosas lecciones para nosotros. Hermanos, sabíamos plenamente la introducción de esta historia, Israel y Siria, y voy a aclarar, una cosa es Siria y otra cosa es el imperio asirio. Siria era una nación. El imperio sirio agarraba multitudes de países. No son los mismos. Siria era una nación. Eso es muy importante, entendemos, porque muchas veces confundimos. Y hay que hacer énfasis, porque una vez hablábamos tanto, me acuerdo, cuando estaba en Uruguayama, hablábamos tanto de Juan, y había un hermano con nosotros y no sabía que Juan el Bautista no es el mismo de Juan que escribió el libro de Juan y de las cartas. Y uno a veces se da por sentado de que las personas están entendiendo y muchas veces no. No, entonces es bueno entender como iglesia estamos para aprender, estamos para conocer las escrituras. Entonces, Siria no es el mismo del imperio asirio que cautivó todo Israel del norte y lo llevó y prácticamente exterminó con ellos. Pero entre Israel y Siria, las dos naciones, siempre hubo guerras, siempre hubo enemistades, siempre hubo incursiones, dominio, tanto de un lado como del otro. Y acá la nación de Israel estaba en su decadencia espiritual, estaba en ruina espiritual, sumergida en idolatría profunda, en un sincretismo religioso. ¿Saben lo que es sincretismo? No, por eso es bueno preguntar, porque a veces uno da por sentado. Sincretismo es cuando mezclamos lo santo con lo profano, lo que agrada a Dios con lo que me agrada, lo espiritual con lo natural, y hacemos una mezcolancia. Eso es sincretismo. Sincretismo, digo, adoro a Dios en espíritu, pero tengo que ponerle una estatua delante de mí porque no veo a Dios, pero esto es algo simplemente para venerar. Y esto no es nada más que el corazón del hombre, que es una fábrica de ídolos. Y el hombre es especialista en engañarse a sí mismo. Entonces, sincretismo esto. La nación de Israel amaba a Dios, tenía los ritos de Dios, las costumbres de Dios, pero también tenía todos los ritos y costumbres de las naciones paganas que los rodeaban. Y hemos visto que fue invadida Israel por el ejército sirio en una incursión, donde después de esto, hermano, generalmente siempre queda de las incursiones, siempre queda destrucciones, muerte y por supuesto esclavitud. Es decir, gente son llevadas como esclavos. Y en esta incursión específica que nos narra la Biblia, de los sirios fue llevado cautiva una joven, una muchacha. Y la muchacha, la palabra muchacha en hebreo quiere decir una adolescente. Es decir, una persona que no pasa de 12 a 16, 17 años máximos. Esa edad más o menos tenía esa muchacha. Que no sabemos nada de ella, más que era esclava, que fue llevada cautiva, y estaba justo en la casa del general,
ejército sirio Naamán en su casa. Entonces en la casa de Naamán se encontraba esta esclava que fue raptada, quizás vio morir sus familiares, porque no eran guerras amigas, sino eran violentas. Quizás vio sus casas, sus aldeas, sus familias siendo destruidos, muertos, y ahora está en tierra extraña, inmunda para una judía, puesta como esclava en nada más, nada menos en la cabeza quien hace las incursiones. Y digo esto para entrar, hermano, porque a veces perdemos este enfoque, ese contexto que se encuentra en la Biblia. Leemos y creemos, bueno, esto fue escrita semana pasada y pronto. No, es bueno volver al contexto. Entonces esa muchacha se encontraba nada más, nada menos en la casa del general que hacía las incursiones y daba órdenes y llevaba cautivos, y justo estaba ella en la casa de él. Entonces eso implica, en aquella época, vivir en una cultura ajena, en una posición social enemiga, diferente, y en una condición de inferioridad, bajo trabajo forzado y un desprecio discriminatorio fuerte. Seguramente esa muchacha, hermanos, llevaba en su mente y en su cuerpo las marcas de la violencia que dejaban las incursiones que hacían en aquellas épocas. No sabemos cómo supo que su general, que su cautivador era leproso. No sabemos. Era una enfermedad vergonzosa, terrible y sin cura, la lepra. No había remedio. Incluso en la nación de Israel, quien era leproso tenía que salir fuera del campamento. Y era algo terrible. Ahora, ¿qué lección nos deja esa muchacha desconocida que pasa despercibida? ¿Ya meditaste? ¿Alguno ya meditó alguna vez en la vida de esa muchacha? ¿Nadie? ¿Alguno supo cómo se llama? ¿Fecha de su nacimiento? ¿Nadie? Bueno. Tampoco yo sé, pero vamos a aprender de su vida. La primera lección, hermanos, que se ve es que estando en tierra de esclavitud, escuche bien, estando en tierra de esclavitud, de desprecio, de frustración, su mente se mantuvo firme en el Dios de Israel. Y eso vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿están todos bien ahí? ¿Están todos bien? Contesten. Si cambian sus circunstancias, ¿van a seguir bien? Estoy hablando como familia. ¿Usted cree que las circunstancias no cambian? ¿Usted cree que siempre vas a estar erguida de cabeza? ¿O erguido de cabeza? ¿Usted siempre cree que vas a estar agua abajo? Las circunstancias de la vida cambian. Te lo garantizo. Por eso grave esas lecciones en tu vida. Ojalá que tus circunstancias solo cambien para bien. Pero nuestras circunstancias como cristianos pueden cambiar, no para bien a nuestros ojos, pero bien a los ojos de Dios, porque Dios obra de manera que no nos pide permiso. Y como hijos de Él, el plan de Él hacia nosotros no está hecho acá en la tierra por un arquitecto. Está hecho desde la eternidad. Si no, vaya al libro de Apocalipsis, ve tu nombre, si sos hijo de Dios, desde cuándo fue escrito en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo. Aún en cautiverio, aún en cambio radical en su vida, esa muchacha, su corazón permaneció firme en el Dios de Israel. 2. Aunque sus circunstancias territoriales, emocionales, físicas, tuvieron cambios radicales, ella permaneció firme en sus principios espirituales y en un carácter noble. Cristiano, escuche, lo que necesitamos como cristianos, caracteres nobles. Tenemos Biblias en las manos, pero nos falta muchas veces carácter noble. Escuchen. Y vamos a certificar esto. Dios no se evaporó de su vida cuando se cambió su circunstancia.
Dios no dejó de ser Dios en los momentos difíciles de su vida. Dios no fue al olvido porque las cosas no salieron como yo esperaba. Un corazón firme que conoce a Dios de verdad no cambia cuando cambian las circunstancias. Inclusive las circunstancias graves, y esto y pone mi nombre abajo, inclusive las circunstancias son las que revelan las realidades verdaderas del corazón del hombre. Sean para bien, sean para mal, porque el corazón del hombre no se marea solo con las desgracias. Muchos corazones se marean en las bonanzas. ¿Sabes eso? Y hay más gente mareada en las bonanzas que en las desgracias. Es el fuego que revela cuál es el oro de la escoria, ¿sabía? Es el fuego que revela cuál es el oro, que separa el oro de la escoria. El mismo fuego. Daniel fue llevado entre muchos a Babilonia, pero solo sabemos el nombre de Daniel y sus 3 amigos. Recordamos a José en Egipto. A pesar de todo lo que pasó, no cambió ese hombre. Se permaneció firme, con convicciones firmes, profundas, aún en las circunstancias difíciles de su propia vida. Tercero, esta muchacha mostró un espíritu noble. Pues aún viendo la desgracia de su archienemigo Naamán, no vio la oportunidad de vengarse de él, deseándole una muerte lenta y terrible. Piensa en esto. Piénsalo, nosotros los cristianos nos falta imaginaciones, pero a veces nos pasamos de rosca y imaginamos demasiado. Pero piensa en esto, piensa en las excursiones, estudie poco lo que eran las incursiones. Y hay una historia bíblica que David, cuando huía de Saúl, volvió a donde estaban su familia y se dio cuenta que habían llevado todo y quemado todo. Y ahí sus amigos, sus hombres de David casi iban a lincharlo, apedrearlo. Y David se fortaleció en Dios y después recuperó todos sus familiares y los bienes que habían llevado. Entonces, a pesar que esa muchacha sabía que su archienemigo, que hizo las incursiones y que luchó contra su pueblo, que destruyó quizás sus aldeas y que la trajo esclava y que está en su casa, esa muchacha permaneció firme en este espíritu noble. No supimos cómo supo que Naamán era leproso, porque no había esa intimidad de almorzar con el esclavo, era algo terrible. La Biblia no dice nada y por supuesto no podemos suponer, pero su valor mediante esta desgracia de su archienemigo no quedó simplemente pasivo, indiferente. Esta muchacha no quedó quieta en su canto lavando las manos como muchos hacen. Y somos especialistas como cristianos de estar, hermano, con brazos cruzados, indiferentes a realidades que nos rodea. Que muchas veces internamente tenemos el mismo espíritu que está afuera, que digo, yo no tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con esto. Un hermano que hace 3 semanas que no viene, bueno, oro por él, no tengo nada que ver con esto. Necio, tu fe sin obras no tiene valor. Se involucró en la desgracia de su mayor enemigo. Y no solo esto, sino arriesgó su propia vida. ¿Entiende esa realidad? Entonces, hermano, muchos cristianos ni siquiera se preocupan por sus propios hermanos en la fe. Y piensa en esto. ¿Por quién preocupas? Piensa eso. ¿Por quién preocupas? Piensa eso. ¿En qué está en tu agenda de tu círculo espiritual, familiar espiritual de la familia de la fe? El egoísmo, hermano, impresionante se ha visto en su punto culminante en los que son llamados cristianos. Es
terrible, tengo que decir esta realidad. La indiferencia es notoria y contradictoria con la palabra que muchas veces profesamos. Esta muchacha, al dirigir a su ama, estaba rompiendo normas de una esclava. Y un esclavo no podía meterse en los asuntos de su amo, más todavía cuando son asuntos privados de su cuerpo. Era algo terrible, podía ser muerta, castigada y flagelada. ¿Qué valor, hermano, tenía esa muchacha? Escuche, anote otra frase, Jorge 3:1. El bien en su interior gritaba más alto que el riesgo del castigo que podía sufrir. Repito, el bien en su interior gritaba más alto que el riesgo del castigo que podía sufrir. Y creo que si hablamos tanto de Jesús y que somos seguidores de Jesús, tenemos que seguir esta misma regla. O por lo menos marcar un camino para nuestras vidas, para no vivir, hermanos, una vida plenamente apática, indiferente, semejante a los mundanos que no tienen ni Dios ni la esperanza. Y muchas veces, lamentablemente, muchas veces nos ganan. Entonces imaginamos la escena y evaluamos bien esta situación minuciosamente. Naamán, general del ejército sirio, leproso, hizo incursión, trajo esclavos y esa muchacha estaba en su casa. Supo que era leproso, le dice a su mujer, vaya, ¿quieres sanidad? Vaya, ¿a dónde? A la tierra enemiga, a mi tierra, a tu tierra enemiga. ¿Usted cree que Naamán, qué hizo la primera reacción? No quiero suponer, pero pensá en el contexto. Pensá en el contexto. Y yo pensé en un contexto para que ustedes entran más o menos en esta realidad. Imagínense una muchacha palestina fue llevada cautiva con alguien de Israel. En Israel, ustedes saben que los palestinos y los judíos siempre están en pelea. Los palestinos se encuentran en Cisjordania y en Gaza y el resto del país se encuentran los judíos. Entonces imagínate que una muchacha fue llevada cautiva a Israel y Netanyahu, todo el mundo conoce, ¿no? Que fue el primer ministro de Israel, está enfermo. Y esa muchacha le dice, mira, si vas a Gaza, allá a mi pueblo, hay una persona que puede sanarte. ¿Usted sabe lo que haría Netanyahu? La linchaba a esa mujer. La linchaba, porque la foto de Netanyahu al entrar a Cisjordania y Gaza, lo queman o lo usan como papel higiénico. Entonces la figura era peor, porque las condiciones de la época de Naamán eran mucho más feroces que en estas épocas que nosotros estamos viviendo con derechos humanos, con las medias por toda parte, con las filmaciones. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Y es admirable la fe de esa muchacha en Dios de Israel. Por eso dije, la fe de ella en Dios no cambió, no mudó, no desapareció. Y es justo en estas circunstancias que se ve qué tipo de fe tenemos. Por eso una de mis oraciones, ¿sabe cuál es? Señor, sacude tu iglesia. Sacude tu iglesia. Muchas veces lo oro y lo pido. Señor, sacude tu iglesia. Sacude. Porque ¿para qué? Para que quede solamente lo verdadero. Y eso pasó en toda la historia. Por eso, hermanos, muchos vienen ahí al Señor. Bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y solo quieren recibir del Señor. No quieren entregar una vida, corazón plena. Mente, incondicionalmente, Señor, seguiré en pos de ti. Cantamos, pero que no nos pase nada. Y bueno, gloria a Dios que no nos pase nada. Pero que seamos cristianos, hermanos, firmes, verdaderos. Señor, no importa qué pasa. Por supuesto, Señor, que no me pase nada. Pero si me pase nada, Señor, que tu gracia me sustenta y me guarda para que permanezca firme en ti, en la buena y en la mala. Y esta es la fe que glorifica a Dios. Entonces, hermanos, es admirable la fe de esa muchacha.
No solo esto, sino en reconocer, escuche, sino en reconocer entre multitudes de falsos profetas en su nación, en la peor decadencia que estaba pasando su nación, reconoció la voz de Dios, quién era y quién tenía la palabra de Dios a Eliseo. El tiempo que estaba Israel en esta época, reinaba rey Jorán, hijo del excelentísimo señor Acab y la doncella Jezabel. ¿Ya escuchaste Jezabel? Jorán era el hijo de Acab y Jezabel, los peores reyes de la tierra, de la tierra de Israel, los peores. Los que intentaron exterminar con los profetas y sacerdotes de Dios. Y por supuesto, siempre va a surgir multitudes de falsos profetas en nombre de Dios. Y la nación estaba llena de esto. Pero esa muchacha que no pasaba de 16, 17 años, sabía quién tenía la palabra de Dios en su tierra. Y es tremendo esto, hermanos. Es tremendo esto. Notamos que ella no lo envió al rey. No le dijo, vaya al rey. No le dijo, vaya a buscar los sacerdotes que hagan sacrificio por ti. Sino le dijo específicamente que vaya a Israel al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo lo sanaría. Es tremendo esto, hermanos. Ojalá que en medio de tanta turbulencia religiosa y tiempos difíciles que pasamos, y bien como lo previó el Señor Jesús mismo de su boca, por boca de Pablo, que vendrán tiempos difíciles, que habrán hombres usando a Dios a su merced, manejando a Dios como le da la gana, llenos de piedad, pero sin su propia eficacia. Ojalá que nosotros podamos discernir a dónde está la voz de Dios. Ojalá que podamos callar nuestras emociones y usar el sentido común en discernir la palabra de Dios en boca de quién está. Porque con tus emociones no precisas escuchar la palabra de Dios, es solo ir buscar motivadores o quash, no sé cómo lo dicen. Y vas a encontrar multitudes, a diario vas a tener, y ese remedio que te hace burbujar, pero va a dejarte hueco como un cañón, así, exactamente. La certeza de esta muchacha en Eliseo reflejaba su convicción en Dios. La certeza de ella en Eliseo mostraba la convicción de ella con Dios. Y esta es la fe. Esta es la fe. La fe no es un salto al oscuro, sino es convicción y certeza de quién es Dios. Y esa mujer tenía plenamente certeza en la boca de quién estaba la palabra de Dios. Pregunto, ¿tenemos nosotros esa certeza? Cuando entras a YouTube o a las redes sociales, ¿sabes discernir entre la palabra de Dios y entre cualquier disparate que escuchamos? Y lo digo con todo mi corazón. Cuidado cuando entras a las redes sociales. Cuidado cuando vas a YouTube que quieres escuchar. Y los pido, cuidado en poner en el grupo videos o canciones, porque la canción y el video que se pone, que está fuera de la Biblia, yo voy a eliminarlo. ¿Me escuchan? Que se presta atención, porque ni todas las canciones glorifican a Dios. Ni todas las prédicas son prédicas bíblicas. Porque a nombre de Dios se hacen montones de cosas reprobadas por Dios. Y hermanos, si fuéramos a seleccionar canciones a la luz de la Biblia, la mayoría tiene que ir a la basura. Me refiero en las redes sociales. La mayoría tiene que ir a la basura porque la mayoría son antibíblicas. Entonces te digo de corazón, cuidado lo que vas a escuchar. Y la única forma para que tú sepas discernir, crecer en tu vida
devocionar en la palabra de Dios y en tu iglesia, porque acá en la iglesia donde enseñamos lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo. Yo ahora no estoy diciendo nada de mí. Entonces, cuidado, hermano, de saber discernir, que podamos escuchar, que podamos filtrar qué es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios, hermano, elimínalo, por más fanfarrón que sea, por más multitudes que lo siguen. Escuche, el camino angosto, la puerta estrecha, Jesús dijo, pocos van a entrar, pocos van a caminar. Entonces no busquen multitud. Cada vez me dicen, ay, pero fulano tiene 400,000 seguidores. ¿Y Jesús quedó solo con los 7 y uno de ellos era Judas. Cuidado, no se trata de cuántos, se trata si es bíblico o no. Se trata si es de Dios o no. No me digan, hermano, pero solo poquita cosa. Y bueno, vení a mi casa que yo te hago una mesa entera, te pongo una. Te digo, mira, en un plato hay un poquito caca de mi perra Milú. Y no te digo qué plato es qué, pero te vas a comer de todo. ¿Irías a mi casa a comer? Disculpa, tengo que hacer esa expresión porque lo que hay en las redes sociales es peor que caca. Son venenos. Son venenos. Y a veces venenos no matan. Escuche, a veces venenos que no matan. ¿Cómo se llama cuando hacen un pájaro embalsamado? A veces no matan, dejan cristianos balsamados así. Así, vive así. Va a la Biblia así, entra así, sale así. Y no saben más nada. Y es un mundano más en medio de los santos. ¿Se imaginaron si Dios no sanara a Naamán? Volviendo a nuestra historia. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros estuviera en el lugar de esa muchacha, lo primero que hubiéramos pensado, principalmente si somos emocionales, ¿y si Eliseo no lo sana? ¿Y si Eliseo no lo sana? ¿Y si le hacen una emboscada y matan a unos soldados y hieren a Naamán? Lo que era peor se tornaría pésimo. La muchacha corrió riesgo. Y hermano, la fe en Dios es esa certeza. Es esa certeza. Bien como dijeron los 3 amigos de Daniel al rey Nabucodonosor. Escuche, rey, Dios puede salvarnos. Pero si no nos salve, escuche, no nos rendiremos. Y esta es la fe. Dios puede sanarme, pero si no me sana, y gloria a Dios, viviré enfermo. Yo sé que a veces alguien se choca en esto. Bueno, no te choques. No te choques porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Esa es la fe que realmente agrada a Dios. ¿Deseamos ser enfermos? No. Por supuesto que no. Pero si me toca ser enfermo, sigo orando, confiando y descansando en Dios. Ahí tenemos nuestra hermana que está luchando en su enfermedad. Y gloria a Dios, hablamos con ella, nos anima, nos fortalece. Y gloria a Dios, y aquí estoy. ¿Quiere estar enferma? No, nadie quiere estar enfermo. En absoluto. Otra cosa, hermano, que aprendemos es que el espíritu cristiano demostrado en la vida de esta muchacha fue tremendo. Entonces, hermano, ¿cómo demostró espíritu cristiano? Casi 3,000 años atrás. Sí, demostró realmente el verdadero espíritu cristiano. Pues demostró a su verdugo la gracia y el bien. Demostró a su archienemigo la gracia y el bien. Le dio un favor que no merece. Si miramos humanamente, no merece. Es su enemigo, su esclavizador. Perdió todo, su familia, su tierra, su idioma, su costumbre. Vive totalmente para ella como judía en una tierra inmunda, entre pueblo inmundo, entre costumbres inmundos. Y esa muchacha demostró con ese hombre la gracia y el bien. Y creo que en esto Jesús, cuando dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que os maldicen.
Y el miércoles estamos tratando esto para que tú puedas entenderlo y no lo lleva así filosóficamente, poéticamente en el aire. Esa muchacha reveló realmente esta realidad en su actitud hacia ese hombre. Otra cosa que notamos en esa muchacha nos muestra la diferencia entre una religiosidad normal de banco y una religiosidad que refleja la piedad con eficacia. ¿Entiende? Hermano, ¿sabe? Que el mundo está podrido de religiosidad. ¿Sabe? El mundo está podrido de gente que vienen aquí a predicar. El mundo está podrido de pastores, de curas, de obreros, que solamente cuando llegan acá apretan el botón. Piedad, santidad, adoración. El mundo está podrido de esto. Lo digo de corazón, el mundo está podrido de esto. En esta vida cristiana somos llamados a vivir la piedad con su eficacia, si no, no tiene sentido la piedad. No somos llamados a vivir de filosofías, palabrerías, huecas y vacías. El mundo está harto en esto. Esa muchacha en su actitud reflejó verdaderamente la luz y la sal en la casa de su peor enemigo. ¿Reflejas tu luz y sal afuera? ¿Reflejas luz y sal a donde trabaja con tus compañeros? ¿Reflejas luz y sal? ¿O sos uno más? ¿O sos un mundano más? ¿Refleja esto? Escuche, tengo que decirlo. Alguien me elogió el domingo pasado cuando dijimos vamos a darle una ofrenda a nuestra hermana. Y yo sé que va a escuchar el mensaje. Pero alguien me elogió, hermano, qué bueno que hiciste. Qué bueno. ¿Tú crees que bueno? Porque sacamos una ofrenda para darle a la hermana. Que si esas cosas son buenas para nosotros. A mí, yo por supuesto no le dije, pero a mí como que me dieron una cachetada, porque es lo mínimo que podemos hacer como cristianos. Lo mínimo. La Biblia desde el principio al fin nos manda a cuidar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al desamparado. Y tenemos que ganar medalla porque extiendo la mano a un hermano que está necesitado. Por el amor de Dios, no me haga eso. Porque un día le pido al Señor 5 minutos que no sea cristiano. Estoy bromando. Pero sinceramente me duele. Me duele cuando lo mínimo que tenemos que hacer nos vemos como qué grandiosidad. Es lo mínimo. Y ahí vuelve la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si Jesús estuviera acá? ¿Qué haría? Si la hermana está necesitada, si la hermana está desempleada, si la hermana está enferma, no tiene a nadie que la cuidara. ¿Qué haría Jesús? Vendría acá al frente y filosofaría, religión, y que Dios lo bendiga y chao. No, ese es el Jesús trucha, que los hombres lo forman a su querer, a su merced. Porque ese es el Jesús, el peligroso, que tú puedes estar formando a tu manera. El romano lo formó de yeso y no sabemos más qué color tiene. ¿Sabe por qué no sabemos qué color, qué modelo tiene? Porque igual el protestante ha formado Jesús así. Cada uno lo ha formado a su manera, a su merced. Lo que me gusta, lo que me sirve, lo que no me sirve. Y lo abrazamos. Y eso no es el Jesús de la Biblia. Jesús de la Biblia es tener que morir, llevar tu cruz y ir en pos de Él como Él puso en su palabra. Ese es el Jesús de la Biblia. Cualquier otro Jesús es un Jesús formado por nosotros. Entonces, por favor, hermano, no lo hagan eso. Y siempre lo dije, el día que no... Soy lleno de faltas, soy lleno de errores. Pero el día que comenzamos a predicar y no vivir lo que predicamos, hermano, sáquenme de acá, porque la iglesia no es mía. Sáquenme de acá, busquen otro. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que voy a predicar la palabra y no vivirla? ¿Qué sentido tiene vivir de cristianismo trucho? ¿Qué sentido tiene sabiendo que estamos caminando hacia la eternidad? No tiene sentido. Por eso, por el amor de Dios, despiértate en este día.
Despiértate, despiértate y mire qué cristianismo está viviendo. Cristianismo con piedad, sin su eficacia. Y Pablo dijo, de estos apártate. De estos apártate. Otra cosa que aprendamos de esta muchacha, que qué consecuencias espiritual hizo esa muchacha en la vida del general Naamán. ¿Pensaste las consecuencias que quedaron marcadas en la vida de Naamán? Escuche lo que él pidió al profeta Eliseo después que se sanó. Escuche, porque eso también pasa despercibido. En 2 Reyes capítulo 5, versículo 17, después que Naamán es sanado, vuelve a Eliseo llevando con él oro, plata, vestimentas. ¿Y qué le dijo Eliseo? Bienvenido del Señor, qué maravilloso, venga. El Señor va a te dar 100 veces más. Fue eso lo que le dijo Eliseo. ¿Qué le dijo Eliseo? Llévatelo, muchacho. En otra palabra, no, yo no te dije nada, fue Dios que te sanó. Fue Dios que te sanó. Por eso quizás alguien que escucha ahí, ¿quién te cobra para predicarte, aconsejarte o lo que sea? No es siervo de Dios. Los siervos de Dios son llamados para alimentar, no para sacarle a las ovejas la lana. ¿Qué le dijo Eliseo? Nada, lleva contigo, llévalos contigo. Pero ¿qué le dijo Naamán? ¿Qué consecuencia dejó esa muchacha en la vida de Naamán? Escuchen. Entonces Naamán dijo a Eliseo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Quería una carga de tierra de Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a otros dioses que no sea a Jehová. Y en esto, escuche, en esto, Naamán hablando con Eliseo, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entra en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuanto haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó. ¿Qué quiso ese hombre? Ese hombre quiso una carga de tierra. ¿Por qué? Para plantar lechuga y cali que ahora están en la moda. Porque la tierra de Israel era fértil. ¿Por qué? Naamán entendió que no puedo adorar a Dios en su tierra, pero puedo adorar en la tierra a Dios. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Y entiende la clave? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue marcado Naamán? Naamán no fue solo sanado de la lepra. Naamán fue sanado en su alma, en su espíritu, en su profundo ser. Es tremendo. Es tremendo. Ojalá que nosotros como cristianos tengamos ya esa conciencia de nuestras faltas, de nuestros errores. Y él como general no tenía otra opción. Cuando su general vaya para adorar, y él tiene que estar allí. Pero le dijo, y Naamán estaba diciendo, cállate muchacho. Naamán, Eliseo estaba diciendo, Eliseo lo llevó, ¿sabe a dónde? Al monte Gerizim. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, muchacha, ni acá ni en Jerusalén, porque Dios busca adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. No importa si allá, no importa si acá, no importa si con el rey, no importa si con el esclavo. Dios sabe cómo tu corazón lo adora, lo sirve y se inclina delante de su majestad para glorificarlo. Esa muchacha ganó a su enemigo doblemente. Doblemente ganó el favor de él con su sanidad física, pero también ganó su vida de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y la última lección que quiero mencionar es que ya van siglos
Y no sabemos quién es esa muchacha. No sabemos quién es esa muchacha, pero nos deja una lección profunda, que el hombre no es esclavo de sus circunstancias. Entienda, el hombre no es esclavo de sus circunstancias, sino de su actitud de cómo enfrentar las circunstancias de su vida. ¿Entienda? Y esa muchacha, hermano, nos muestra que el cautiverio no es la esclavitud. A pesar de ser esclava, no estaba cautiva, pues su vida no cambió, sus valores permanecieron iguales y sus hechos gritaron mucho más alto y glorificaron a Dios. Escuche, a veces los bienes que ganamos, la posición que ocupamos, la libertad que tenemos, son más causadores de esclavitud que la propia esclavitud. ¿Me entiende? Vuelva a escuchar esto, por favor. A veces no es ser esclavo lo que marca nuestras vidas. A veces tenemos Por eso Jesús le dijo a los judíos, el que peca es esclavo del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os libertaris, verdaderamente sois libre. Por más que estaba preso, Pablo estaba preso en no sé cuántos calabozos. Los cristianos fueron masacrados por 300 siglos. ¿Y sabe qué? Se sentían plenamente libres. ¿Por qué? Porque tenían la libertad plena que solo Jesús puede dar al corazón. Solo Jesús puede dar al corazón. Y no es en ser cautivo que vivís la cautividad. A veces cree que está en libertad y vivís como esclavo. Las circunstancias terribles fueron las que revelaron las cualidades, la nobleza y la fe en Dios que obra para el bien y que deja testimonio y un legado inolvidable, eterno. El testimonio del siervo de Dios se compone, hermanos, de vida y de palabras. ¿Se imagínense que esa esclava fuera una persona terrible por más que la castigan? ¿Usted cree que es lo que más gritó en la vida de esa muchacha? Que estaba trabajando todo el día en la casa de Naamán. ¿Qué es lo que más gritó? Su vida. Aún siendo esclava. Su vida gritó. Y lo que le dio validad a su palabra fue su vida, su conducta. La vida de esa muchacha habló, hermano, tan alto que sus palabras tuvieron un gran peso que obligaron a Naamán a ir a pedir ayuda en Israel, la tierra de sus enemigos. Esta sierva, hermano, nos enseña que la pasividad, escuche, porque tenemos abundante pasividad. Nos enseña que la pasividad, la indiferencia nos impiden dejar marcas en la trayectoria de nuestro vivir. Dígalo en tu corazón, yo soy pasivo e indiferente a la realidad que me rodea, a la realidad que Cristo todos los días pone delante de mí. En contrapartida, hermano, el involucrar, ser activo, no activismo, ser activo, sentirse parte del problema, meterse en las manos, y principalmente el corazón, es lo que produce marcas eternas. Es lo que produce marcas eternas. Por eso, aquel que está mirándolo, Colosenses 3, si ya resucitaste con Cristo, busca las cosas que están arriba, pone la mira en las cosas. Los que está poniendo la mira en las cosas de arriba, camina haciendo las cosas para arriba. No, que vas a ser angelical. No, vas a seguir humano. Solo que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás caminando, todos tus proyectos, todos tus pensamientos, está apuntando a un único lugar, al Señor. Porque vuestra vida ya no es vuestra, es del Señor. Está escondida en el Señor. Refútalo por la Biblia y esto. Entonces, amados hermanos, termino. De la guerra, de las violentas enemistades entre las dos naciones, esa muchacha se convirtió en protagonista en la promoción de paz. Seguramente hubo paz. Sanidad, milagros y, por supuesto,
una gran salvación que ese hombre entregó plenamente a Dios. Y hermano, en esto cumplió en la vida de ella las palabras de Jesús cuando dijo: así alumbra vuestra luz en medio de los hombres, comprando velas grandes y dejarlas encendidas toda la noche frente a sus casas. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Así alumbra vuestra luz. Así alumbra vuestra luz. ¿Quién puede repetirlo? En medio de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestros hechos, vuestra mano extendida, vuestro tiempo invertido en otros, y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Hermano, termino con esto. Yo no voy a volver a repetir. Pero ahí tenemos un personaje despercibida, escondida. Marcó una historia quizás tan grande. Eliseo solo usó el poder de Dios para mandar al hombre a bañarse en el Jordán. ¿Quién sanó a ese hombre? Fue Dios. Pero todo lo que esa muchacha dejó. Nosotros sabemos que Naamán fue sanado de la lepra. Pero de la sanidad de Naamán, ¿cuántos fueron sanados quizás del corazón? Esa mujer podía haber totalmente sucumbido en su cautiverio, transformó su cautiverio en un lugar de misión. Transformó su cautiverio en un lugar de misión. A veces muchos quieren ir a la misión, hacer paseos. Usa el lugar donde estás como misionero para glorificar el nombre del Señor. Usa allí, al lado de cada uno de ti, de nosotros, hay un campo misionero. Hay vidas leprosas. El pecado ha tocado cada alma que cruce en tus caminos. Tu colega de trabajo, lo ves, maravilloso, tomas café con él, tomas mate con él, pero leproso, entienda, leproso, perdido. Escuche, y tú, si sos libre, usa tu libertad para sacar a ese hombre y a esa mujer de su estado leproso, de su cautiverio eterno. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que podamos realmente sacar esas verdades a nuestros corazones y aprovechar bien nuestro tiempo. Porque esa muchacha podría te haber dicho: no tengo más nada que perder. ¿Qué tenía más que perder esa muchacha? Nada, pero lo ganó todo. Nosotros quizás tenemos todo y no estamos ganando nada. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, solamente ¿en quién? En nosotros mismos. Y ahí vuelve lo que Satanás dijo: tú serás como Dios. Tú serás como Dios. Ya ves, toda nuestra vida está girando alrededor de este Dios. Que Dios nos ilumina y nos bendiga en esta mañana, que podamos ser libres. Libres de nuestro cautiverio interior que nosotros mismos nos hemos puesto, no dejando que la palabra de Dios trabaja profundamente en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque tú destacaste las cosas pequeñas. Ayúdanos como iglesia a vivir mirando y discerniendo todas las cosas, Señor, y valorizando las cosas que realmente tú valorizas. Ayúdanos a caminar. A veces cantamos, queremos ver como tú ves. Y esas canciones a veces, quiero ser como tú, ver la vida como tú. Y hermano, Señor, y salimos solo viendo lo que nuestro corazón adámico quiere ver a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestro bienestar, a nuestros proyectos, que son todos temporales, que son todos lícitos y buenos. Pero ayúdanos a mirar en la eternidad
Y como la parábola que citamos esos días, ganar con las riquezas injustas tesoros eternos en el cielo. Qué tremenda historia, Señor, que tú pusiste en tu palabra. Y tu palabra dice que todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. ¿Qué provecho, Señor? ¿Qué provecho? Yo estoy contándolo hoy, pero hace días vengo maravillado interiormente con estas verdades que resaltan de tu palabra. Por eso bendíganos como iglesia. Bendíganos como iglesia y ayúdanos, Señor, a demostrar la libertad que tenemos en ti en hechos. Y ayúdanos, Señor, a sanar los leprosos, no de cuerpo, sino de corazón. Ayúdanos a sanar, Señor. Ayúdanos a ser instrumento de cura, instrumento de transformación, y ayúdanos que nuestros hechos realmente te glorifican a ti. Pues solamente esto vamos a llevar con nosotros, Señor. Despiértanos, Padre, despiértanos en nombre de Jesús para entender que la única cosa que vamos a llevar con nosotros es los hechos y lo que aplicamos en tu nombre hacia otros. Y qué maravillosa historia que esa mujer arriesgó todo. Aún estaba esclava, arriesgó todo para hacerle el bien a su enemigo. Bendiga a mis hermanos, bendiga a los que no están, danos tu gracia, fortalézcanos y alúmbranos. Y danos un día que podamos seguir meditando en estas verdades para que no vuelan al aire como siempre. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer como hizo María. Guardaba esas cosas en su corazón. Ayúdanos, Señor. Te agradecemos y ruego que tú acompañes a cada uno de mis hermanos, sus familias, bajo tu gracia, tu favor y por supuesto baja tu bendita luz que alumbra nuestros corazones, que nos hace elevar para vivir en humildad delante de ti. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén.